Vamos al supermercado y lo notamos antes de incluso llegar a la caja. El mercado que el año pasado costaba 100.000 pesos, hoy cuesta bastante más. Vamos al banco a pedir un crédito y la tasa que nos ofrecen casi que muerde. Y mientras hacemos cuentas en casa, en silencio, la deuda del Estado colombiano crece un mes tras otro. La prensa nos lo presenta como tres problemas diferenciables: la inflación por un lado, el crédito caro por otro y la deuda pública como un tercer frente. Tres retos separados para el gobierno que empieza. Hoy proponemos una idea un poco incómoda y vale la pena quedarse a comprobarla. No son en realidad tres problemas, es un solo problema. Los tres esconden la misma pregunta, la que da título justamente a esta discusión en este video. ¿Quién controla el dinero? Bienvenidos a Academia Libertaria. Acá leemos la economía con las herramientas de la Escuela Austriaca de Economía. Esa tradición de pensamiento que, a diferencia de las corrientes dominantes u ortodoxas, pone el dinero y el crédito en el centro del análisis. Y desde esta tradición, la tesis de hoy es fácil de enunciar y poderosa en lo que a sus consecuencias se refiere. La inflación, el crédito caro y la deuda creciente no son enfermedades independientes. Son en realidad tres síntomas de una misma dolencia: la manipulación estatal del dinero y del crédito. El recorrido será este. Primero, lo que es el diagnóstico oficial, los tres retos, tal como los presenta el gobierno que apenas está por comenzar. Después, vamos a desmontar cada uno con la lente de la Escuela Austriaca de Economía. Enseguida, miramos qué propone el nuevo ministro de Hacienda, que ya ha sido designado, y cuánto se acerca o cuánto se aleja de aquel ideal que tenemos en el canal. Y cerramos con dos países que ya tomaron ese camino o caminos similares: Argentina y Guatemala. Empecemos con un par de hechos, tal incluso como nos los ha reportado la prensa en Colombia. El balance que presenta el nuevo gobierno reconoce, y bien lo hace, en reconocer tres frentes. El primero, la inflación. El costo de vida crece a un ritmo anual cercano al 6%, por encima de la meta que se ha fijado el Banco Central Colombiano, el Banco de la República. Y hay un detalle que después nos va a resultar decisivo: no sube todo por igual. El golpe se concentra en unos rubros muy concretos: los alimentos, la energía, los servicios públicos y el transporte. Justo lo que las familias no pueden dejar de comprar. El segundo frente, el crédito muy caro. Para contener esa inflación, el Banco de la República en Colombia mantiene su tasa de interés de intervención en el 11,25% y recientemente ha dicho que lo sube al 12%. Traducción: financiarse cuesta caro para las familias y claramente para las empresas. El crédito se encarece y la inversión se frena. El tercero, la deuda pública. El saldo de los títulos de deuda pública, los famosos TES, ronda los 763 billones de pesos, unos 41 billones más que al cierre del año pasado. La bola de nieve, por así decirlo, crece y crece. Y hasta aquí lo que podemos considerar el relato convencional: tres problemas, tres casillas, y para cada una de esas casillas un instrumento distinto. Pero prestemos atención y fijémonos en lo que ese relato no logra explicar. Porque si de verdad fueran tres problemas independientes, ¿por qué aparecen siempre juntos? ¿Por qué la inflación, el crédito caro y la deuda se dan, por así decirlo, la mano una y otra vez en tantos países y en tantas épocas distintas? La Escuela Austriaca de Economía responde que esto no es una coincidencia, que los tres brotan de la misma raíz. Y esa raíz tiene nombre. Ese nombre es la capacidad que tiene el Estado, a través de un banco central, de crear dinero y crédito literalmente de la nada. Démosle vuelta a cada síntoma uno por uno. Primero, la inflación. Y aquí hay que corregir una confusión de raíz. Cuando escuchamos la palabra inflación, pensamos en precios que suben, pero eso es tan solo el síntoma, no la enfermedad. Inflación en sentido estricto es el aumento de la cantidad de dinero, la expansión de la oferta monetaria.
Los precios que suben son apenas la consecuencia. La emisión de dinero es la causa. Pensémoslo así. Si de un día para otro se duplicara la cantidad de billetes en la economía, no seríamos el doble de ricos. Simplemente cada peso valdría la mitad. Más dinero persiguiendo los mismos medios o los mismos bienes y servicios. Los precios claramente suben. ¿Y por qué no suben todos esos precios al mismo tiempo? Sino primero unos y después otros. Acá entra una idea de hace 3 siglos, el llamado efecto Cantillon. El dinero nuevo no cae del cielo repartido por igual, entra por un punto concreto, el Estado, el sistema financiero, por nombrar unos, y desde ahí se difunde poco a poco hacia el resto de la economía. ¿Quiénes ganan? Los que reciben el dinero nuevo en primer lugar, de primeros, y lo gastan cuando los precios todavía no han subido. ¿Quiénes pierden? Los últimos de la fila, los asalariados, aquellos que reciben ese dinero cuando los precios de los alimentos y los servicios ya subieron. Por eso la inflación no es neutral, es una transferencia silenciosa y sofisticada de los últimos de la fila hacia los primeros, y por eso golpea justo donde el balance oficial lo señalaba, en el consumo de todos los días y de cosas muy importantes. Segundo síntoma, el crédito caro. Y acá la pregunta correcta no es ¿por qué la tasa está tan alta hoy? La pregunta es mejor ¿por qué estuvo tan baja antes? La tasa de interés no es un número que fija un comité, no debería serlo. Debería ser, y en realidad es, un precio de mercado, el precio del tiempo, el que coordina a quienes ahorran con quienes invierten. Cuando hay mucho ahorro, la tasa baja y, por así decirlo, les avisa a los empresarios que hay recursos para proyectos de largo plazo, de largo aliento. Cuando hay poco, la tasa sube y los frena. Es una señal. ¿Qué ocurre cuando el Banco Central interviene en esa señal y empuja la tasa por debajo de su nivel natural con dinero que no proviene de ahorro real alguno, sino de emisión, que manda una señal falsa? Los empresarios creen que hay ahorro para financiar una expansión que en realidad no existe. Se lanzan, se animan a proyectos que no eran viables en primer lugar, pues malas inversiones. Y arranca un auge artificial, una fiesta a crédito. Pero toda fiesta a crédito termina. Cuando aparece la inflación que ese dinero creó, el Banco Central tiene que subir la tasa de golpe para contenerla. Y ahí llega el guayabo, la resaca. Los proyectos que solo tenían sentido con dinero barato se empiezan a revelar como inviables. Por eso conviene insistir, el 11,25% o el 12% de hoy no es el problema, es el remedio amargo de un exceso de ayer. La tasa alta es la factura de aquel auge artificial. Y llegamos entonces al tercer síntoma, la deuda, que es el que cierra el círculo. ¿Qué es, en el fondo, la deuda pública? Impuestos del futuro. Cada peso que el Estado pide prestado hoy es un peso que alguien, nosotros o nuestros hijos, tendrán que pagar mañana con impuestos. Pero existe una salida tentadora y peligrosa. Si la deuda se vuelve impagable, siempre queda el atajo de licuarla, emitir dinero para pagarla, es decir, como vimos antes, inflación. Y ahí vemos cómo el círculo se cierra sobre sí mismo. El déficit de hoy se convierte en la emisión de mañana, y la emisión de mañana en la inflación con la que empezamos. Los tres síntomas no solo comparten raíz, esos tres síntomas se alimentan entre sí. Recojamos un poco el hilo. Inflación, crédito caro, deuda. Son tres retos que el gobierno que comienza enfrenta como si fueran tres, pero mirados desde la lente que estamos proponiendo, colapsan en uno solo, un sistema en el que una autoridad central crea dinero y fija el precio del crédito por decreto, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cuál es la salida acá? Pues aquí la respuesta que proviene de la escuela austriaca pues es incómoda porque no es de sintonía fina, por así decirlo. No se trata de subir o bajar la tasa con más pericia, se trata de cambiar una regla. Primero, dinero sano. Quitarle al Banco Central la potestad de crear dinero a discreción, desde reglas monetarias estrictas hasta las propuestas más de fondo, como abrir la competencia entre distintas monedas o exigirle a la banca un encaje del 100% o cercano al 100%
sobre los depósitos a la vista. Segunda, disciplina fiscal de verdad. Un Estado que gasta lo que tiene y que tenga prohibido monetizar su déficit. Y tercero, dejar que el interés lo fije el proceso de mercado y permitir que la economía depure sus malas inversiones en vez de rescatarlas una y otra vez. Es el punto más polémico y, por eso mismo, el más característico de esta tradición de pensamiento económico. Ahora bien, el gobierno entrante no es una hoja en blanco. Ya tiene ministro de Hacienda designado. Se trata del economista Miguel Gómez Martínez. Y, por lo que ha empezado a decir en varios medios de comunicación, parece llegar con las ideas un tanto claras. La pregunta que nos interesa es otra. ¿Qué tanto de lo que propone el ministro coincide con este ideal que presentamos acá, con este ideal austriaco, por llamarlo de alguna forma? Empecemos por lo que sí se acerca. Gómez Martínez ha puesto la disciplina fiscal en el centro del debate y ha hablado incluso de un decreto para congelar el gasto público. En materia de deuda, descarta una renegociación y propone en cambio un reperfilamiento, esto es, sustituir vencimientos de corto plazo para aliviar la carga sin recurrir a emisiones de emergencia a tasas altísimas. Y ha planteado un pacto de estabilización tributaria a 10 años para acabar con esa maldita costumbre en Colombia de reformar los impuestos cada año y medio. Disciplina en el gasto, freno al endeudamiento desordenado, reglas estables en el tiempo. En todo esto, la propuesta le da la mano a la tradición austriaca, que siempre ha insistido en que sin orden fiscal no hay sencillamente moneda sana. Pero acá viene el matiz decisivo. Preguntado por el Banco de la República, el ministro designado ha sido enfático en que respetará su autonomía y ha respaldado la decisión de subir las tasas de interés para frenar la inflación. Y ahí, justamente, es donde su plan se detiene en la puerta de este paradigma que tanto mencionamos acá. Porque defender la autonomía del Banco Central es, todavía, aceptar que existe una autoridad que fije por decreto el precio del dinero. El plan apunta con acierto al desorden fiscal, pero deja intacta la raíz monetaria, que para nosotros es la más profunda. Es, digámoslo así, una ortodoxia responsable, pero pues claramente no se trata de una reforma austriaca. Se queda a mitad de camino. El del ajuste fiscal, sí. El del dinero sano, todavía no tanto. Y nos preguntamos, ¿existe acaso algún país que sí haya cruzado esa puerta, que sí haya adelantado algún tipo de reforma institucional que se alinee más con esa tradición austriaca que tanto mentamos acá? Miremos dos casos muy distintos entre sí. El más ruidoso y uno de los más interesantes es el de Argentina. Desde finales de 2023, un gobierno que se reivindica abiertamente austriaco aplicó un programa fiel a esta escuela o cercano a lo que esa escuela quisiera. Desregulación masiva por decreto, un ajuste fiscal severo y sobre todo el cierre del grifo de la emisión monetaria para financiar al Estado. Y conviene claramente mirar algunas cifras porque hablan por sí mismas, son elocuentes. El punto de partida era catastrófico. Un déficit fiscal consolidado cerca del 15% del Producto Interno Bruto y una inflación que hacia abril de 2024 llegó a rozar el 300% anual. 2 años después, el panorama es otro. La inflación mensual, que superaba el 20%, cayó al rango del 2 al 3%. El país sostiene equilibrio fiscal desde el 2024, algo que no lograba en más de una década. Y la economía, que se contrajo cerca del 2% en 2024, rebotó más del 4% ya en 2025. El segundo caso es un poco más silencioso y quizá más aleccionador, Guatemala. Y conviene detenerse en él porque encierra dos piezas institucionales que rara vez se cuentan. La primera es una prohibición a nivel constitucional. La Constitución guatemalteca cierra con rango de norma suprema la puerta que hemos identificado como la raíz de todo. Le prohíbe
al Banco de Guatemala financiar al Estado. En sus términos, la Junta Monetaria no puede autorizar que el Banco Central otorgue crédito, garantía o aval a la rama ejecutiva ni a ninguna de sus entidades. Y para que la prohibición no se sortee por la puerta de atrás, tampoco puede comprar deuda pública que esas entidades emitan en el mercado primario. Dicho en términos más sencillos, la monetización del déficit, ese atajo que convierte el gasto de hoy en la inflación de mañana, está sencillamente prohibida. Solo se admite una excepción, y es una excepción deliberadamente angosta: catástrofes o desastres públicos. Y aún así, con la aprobación de 2/3 del Congreso. Esa es la traducción jurídica exacta de lo que podemos llamar el principio austriaco de que sin disciplina monetaria no hay moneda sana. La segunda pieza es la que ya mencionamos. Desde 2001, la ley de libre negociación de divisas permite a cualquiera pactar, ahorrar y pagar en la moneda que elija, incluido el dólar, junto a la moneda de Guatemala, que es el quetzal. Es en la práctica una versión moderada de esa competencia entre monedas que la tradición austriaca ha defendido tanto. Si la moneda nacional se degrada, la gente puede llegar a refugiarse y de manera legal en otra moneda. Y eso disciplina al emisor. Y claro, Guatemala no es que haya hecho una revolución. Combinó ese candado a la monetización con la libertad cambiaria y una tradición de prudencia fiscal y baja deuda. El resultado es una de las economías más estables de la región, con una de las inflaciones más bajas. No es claramente la terapia de shock de Argentina. Es la vía discreta de quien le pone límites reales al Estado sin necesidad de un gran estallido, de un Big Bang. Digámoslo con la precisión que el tema merece. Prohibir que el Banco Central financie al gobierno, pues no equivale a la agenda austriaca completa. El Banco Central sigue existiendo y sigue conduciendo la política monetaria como máxima autoridad monetaria, pero sin duda alguna es uno de sus cimientos. Dos caminos, entonces: el argentino, drástico y frontal; el guatemalteco, gradual y un poco más silencioso, pero ambos apuntan en la misma dirección: quitarle al Estado el monopolio sobre el valor del dinero. Así que la próxima vez que nos presenten la inflación, el crédito caro y la deuda como tres retos separados del nuevo gobierno, hagámonos la pregunta que da título a este video de hoy: ¿quién controla el dinero? Porque quizá detrás de los tres la respuesta sea una sola. Si esta forma de mirar la economía les hace acaso sentido, les pedimos el favor que se suscriban a nuestro canal Academia Libertaria y ojalá nos den un like y compartan este video con las personas que ustedes consideren. Muchísimas gracias por haber visto nuestro video de hoy y nos veremos en la próxima sesión. Chao.